Las iglesias de Cristo le brindan la verdad para el mundo. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad que nos hace libres del pecado y el cual nos guía a los cielos es el Evangelio de Jesucristo, la verdad para el mundo. Su orador para la verdad para el mundo es el evangelista Philip Gray. Y ahora con ustedes, Philip Gray. En muchos casos, estimado Radio Escucha, las parejas que se encuentran hoy día no están casados de veras. Pero, ¿qué constituye la condición del casamiento? ¿Qué es el matrimonio en los ojos de Dios? ¿Está usted casado de veras con su esposa o con su esposo? Es preciso recordar que en la Biblia la palabra la fornicación se refiere a cualquier unión sexual fuera del matrimonio, es decir, es la inmoralidad sexual de cualquier índole. La fornicación es pecado. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Para evitar la fornicación, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El sexo dentro del matrimonio entre el marido y su esposa no es pecado. Sin embargo, cada caso del acto sexual fuera del matrimonio que no sea entre el varón y su propia esposa es pecado. Eso es así aún de entre una pareja que han vivido juntos por mucho tiempo, acaso que esa pareja no estén casados. ¿Qué hacer entonces? De acuerdo con la Biblia, el arrepentimiento exige que se deja de hacer los pecados, como en Hechos capítulo 26, versículo 20. Entonces, si una pareja no casada quiere arrepentirse ante Dios, tiene que dejar de tener las relaciones sexuales hasta que estén casados de veras. Tienen que casarse de veras. ¿Qué es el matrimonio, bíblicamente hablando? La primera cosa que vemos es que el matrimonio, o sea, la condición del casamiento, fue hecho por el Creador al principio, según Cristo, en Mateo capítulo 19, versos 4 al 8. Donde citó de Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por este texto vemos que el casamiento es la unión que se forma entre el varón y la hembra, cuando dejan a su padre y a su madre para unirse, de modo que sean los dos una sola carne. El diccionario bíblico elemental, editado por Tomás de la Fuente, en página 27, define el casamiento como matrimonio o boda, la ceremonia o acto formal de unir a un hombre y una mujer como esposos. Una traducción de un diccionario del inglés de Webster's define el verbo casar como unir como marido y esposa según las leyes o costumbres, página 705. Esas definiciones se derivan al estudiar el uso en contexto de las palabras casarse o matrimonio, o marido, esposa, etc. El matrimonio se forma entonces cuando un hombre y una mujer han cumplido todos los relevantes requisitos civiles que sean consecuentes con las leyes de Dios, con el intento de ser marido y esposa. ¿Cómo sabemos qué es el matrimonio en la Biblia? La definición bíblica proviene prácticamente por las inferencias lógicas. Existen por lo menos
dos elementos esenciales del matrimonio de acuerdo con el concepto bíblico. Primero, el intento mutuo, o sea, el pacto o juramento. Y segundo, el reconocimiento público del matrimonio de acuerdo con las costumbres y las leyes de la sociedad. Vamos a investigar esos elementos a través de la historia bíblica, pero en este momento pienso compartir el siguiente cántico cristiano. Maravillosa gracia que me salvó a mí, ¿cómo poder decirlo? Pues se entregó por mí, quitando mi pecado, puso mi libertad, por la maravillosa gracia, gracia de Jesús, más profundo que el inmenso mar. Maravillosa gracia que mira por mí, Él borró ya todos mis pecados. Gracia tan inmensa como el mar, oh gloria sea dada a su nombre. ¿Cuáles son los elementos esenciales del matrimonio reconocido en la Biblia? Puedo enviarle una copia de este estudio o inscribirse en nuestro curso bíblico por correspondencia si me escribe a La Verdad para el Mundo, P.O. Box 515, Villa Rica, Georgia, 30180, Estados Unidos. Número 1. Para formar el matrimonio que Dios reconozca, debe de existir el intento mutuo de estar casados. Claro que el hombre no puede casarse con la mujer al menos que ella esté dispuesta. Ese intento también se llama un pacto o juramento entre los dos. Adán reconoció a Eva por ser el suyo, llamándola varona, tomada del varón en Génesis 2:23. Los dos se hicieron una sola carne por el consentimiento mutuo, de acuerdo con Mateo 19:5-6. En la historia subsiguiente de las sociedades humanas, ese intento de estar casados fue formalizado por un pacto o juramento entre los dos. Ezequiel capítulo 16, versículo 8 muestra la existencia del pacto matrimonial cuando Dios dijo a su esposa espiritual, es decir, a su pueblo, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Malaquías 2:14 dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Esos textos nos muestran cuál era el concepto del matrimonio de Dios y los israelitas en la antigua historia. Significan que el estado del matrimonio en las Escrituras es mucho más de solo vivir juntos o unirse en el acto sexual. Exigió un juramento formal, hecho y anunciado de alguna forma, y eso nos conduce al segundo elemento esencial del matrimonio en la Biblia. Segundo, el reconocimiento público del pacto del hombre y la mujer para formar la unión del matrimonio. Eso quiere decir que la unión del matrimonio concuerda con las costumbres y las leyes civiles de la sociedad donde uno se encuentra. Quisiera recalcar este punto muy bien. En la Biblia, cuando se habla del matrimonio o del casarse o de la esposa o del marido, etc., siempre se da por sentado que se han cumplido todas las expectativas de la sociedad, y puesto que en la mayoría de la sociedad la expectativa, o sea, la costumbre es que se casen de acuerdo con la ley civil, entonces ese elemento es imprescindible para el matrimonio. Uno me dice, hermano Felipe, la Biblia no manda ningún tipo de ceremonia o boda especial. Correcto, pero sí habla de varios tipos de ceremonias nupciales. Por eso, algún tipo de ceremonia o algún reconocimiento público es elemento imprescindible. Claro que el caso de Adán y Eva fue excepcional, puesto que no existía ni la sociedad humana
tampoco la ley civil en aquel entonces. No obstante, más tarde, sí existían las sociedades humanas, y en esas sociedades uno tuvo que cumplir los requisitos de esa sociedad para casarse. El diccionario bíblico de Tomás de la Fuente dice en página 27, textualmente, las primeras bodas se mencionan en el caso de Jacob, Génesis 29, versos 21 al 30. Hizo Labán una fiesta que duró 7 días. La fiesta sirvió como anuncio para el público. Así comenzó una costumbre que duró más de 1000 años. De hecho, se puede leer de una ceremonia nupcial sencilla más temprano en el caso de Isaac, en Génesis 24, versículo 65. Más tarde, uno puede leer en Isaías capítulo 61, versículo 10, una descripción de una costumbre nupcial en esa etapa de la historia del Antiguo Testamento. Además, en el Salmo 45, versos 13 al 16, y en Jueces 14, versículo 10, y en Jeremías 7, versículo 34, y en Ezequiel 16, versos 9 al 13, y en Cantares capítulo 3, versículo 11, y en capítulo 4, versículo 3. No es correcto decir que la Biblia no menciona las bodas ni las ceremonias nupciales. Sí las menciona. También el Nuevo Testamento se refiere varias veces a las ceremonias y las costumbres de las bodas. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 9, y en Juan capítulo 3, versículo 29, y en Mateo 25, los versículos 1 al 13, y en Mateo 22, los versículos 1 al 10. Se puede decir que tales costumbres simplemente fueron un elemento normal de la definición de la palabra el matrimonio en la mente de Cristo y los apóstoles. Se da por sentado en el Nuevo Testamento que el matrimonio fue, 1, un pacto entre los dos, y 2, fue enunciado al público a través de algunas ceremonias y por el cumplimiento de las leyes civiles. Eso fue así, estimado oyente, en el primer siglo. El erudito famoso Alfred Edersheim, autor del libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, comprobó en el tomo número 3, página 354, que un documento legal fue necesario para contraer esponsales, un primer paso del matrimonio en el tiempo de Cristo. Ese documento hablaba de los deberes mutuos y, textualmente, todos los otros puntos legales, dice Edersheim. Además, otro instrumento legal y formal fue hecho, llamado el ketubah, que le impuso ciertas obligaciones al desposado, es decir, al esposo, en el matrimonio. Claro que todo eso exigió la intervención de las terceras personas y de las leyes civiles. El cumplimiento de las leyes civiles aplicables al matrimonio fue una parte esencial del acto de casarse en los tiempos de Cristo. Eso es lo que Cristo entendió cuando hablaba del matrimonio. El intento mutuo, o sea, el pacto, juramento, y la presentación pública de la pareja de acuerdo con las leyes civiles que aplican a la sociedad donde uno se encuentra. Eso es lo que el autor de Hebreos capítulo 13, versículo 4 tuvo en su mente cuando escribió: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio es más de solo convivir en la misma casa y tener las relaciones sexuales. Si usted no está casado de acuerdo con las costumbres y las leyes de su propia sociedad, no puede tener el sexo, porque el acto sexual fuera del matrimonio es la fornicación. La fornicación es pecado. Tiene que arrepentirse ya por dejar de tener el sexo y casarse formalmente cuanto antes. Tiene que formalizar su unión. Para una copia del presente o para inscribirse en nuestro curso elemental de la Biblia, escriba a La Verdad para el Mundo, apartado postal 515, Villarrica, Georgia, 30180, Estados Unidos. Repetimos, apartado 515, Villarrica, Georgia, 30180. Gracias y hasta la próxima.